Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos hacen favor de seguir, agradeciendo sus llamadas y sus comentarios que nos hacen a través del 247-471-6075. Hoy es jueves, es jueves de análisis de la palabra de Dios y del tema médico. Vamos a hablar de tiroiditis, ¿sí? Pero antes de pasar a nuestro tema de hoy, que son los ángeles o los poderosos ángeles del Señor, quiero pues pedirles, ¿verdad?, que a través de la alabanza y la oración que les vamos a poner, que se llama Sumérgeme, es una alabanza cristiana poderosa, pues que nos ayuda mucho, ¿verdad? En ese momento pónganse a orar por sus familiares, por la gente que necesita ayuda. Si están bien en su casa y todo lo tienen, oren por los necesitados, ¿verdad? Porque primero debemos orar por ellos. Hay gente que no tiene nada y está sufriendo mucho. Y entonces, este momento de oración a través de la alabanza es para que le pidamos a Dios, pues, ayuda en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestro andar diario, o bien agradecerle, ¿verdad? Agradecerle todo lo que nos ha dado. Acuérdense que a Dios se le tiene que agradecer tanto en lo bueno como en lo malo. Sí, muchas veces hay pruebas, nos pone pruebas Dios, nos pone pruebas el diablo, para poder ver cuál es nuestra credibilidad en cuanto al cristianismo y el camino hacia Dios. Acuérdense que el único objetivo de vivir no es atesorar riquezas, no es atesorar cosas, sino es
salvar nuestro espíritu, de que no resucite, ¿verdad? Y que nos vayamos al reino celestial de Dios y que pertenezcamos a la familia de Jesucristo resucitado. Es muy importante que en estos tiempos ustedes ya vayan pensando, porque estamos en tiempos ya de inicio de muchos problemas, de las últimas profecías, ¿sí? Ya va a haber muchos problemas en la tierra, más de los que están sucediendo, ¿no? Por lo tanto, ya debemos entregarnos, jalar a nuestros hijos, jalar a nuestras esposas, jalar a nuestros seres queridos para que se salven, porque de verdad, créanme que se vienen tiempos muy difíciles. Pero bueno, vamos a escuchar la alabanza que se llama Sumérjase. Es una alabanza de oración, y en este momento nos postramos y le entregamos a Dios nuestra esencia, nuestro espíritu, y le pedimos que nos ayude tanto en las buenas como en las malas. Nos vamos a la oración. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río del Espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Bueno, pues efectivamente necesitamos, como dice esta canción oración, necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios, hasta el orgulloso, hasta el petulante, el soberbio, el presumido, aquel que no cree en Dios necesita de Dios. Ellos necesitan y saben que necesitan más de Dios que quizás los que creemos más en Dios, porque cuando estamos en el camino del Señor se siente una paz, una tranquilidad. Obviamente somos atacados, tenemos problemas, sufrimos pérdidas, etcétera, ¿no? Pero como tenemos el respaldo atrás de poder comunicarnos con Dios y hablar con Él y contarle nuestros problemas, y además de que sabemos que nos va a apoyar, pues eso hace la diferencia, ¿no? Eso hace la diferencia. Por eso es que debemos de buscar siempre el camino de Dios. Y a Dios le encanta mucho que lo busquemos a través de las canciones, oraciones, ¿sí? La canción oración, que es la alabanza a Dios. Es mágico eso. O sea, búsquense un templo donde le canten mucho a Dios. Van a ver, hagan la prueba, háganme caso. Hagan la prueba. Váyanse a algún templo donde le alaben mucho al Señor y verán cómo se transforma su espíritu. Hoy, como les dije, vamos a hablar de los ángeles, ¿no? Es un tema muy interesante hablar de los ángeles. Sí, porque la Biblia habla de los ángeles, de los querubines, los serafines. Dios, antes de crear la tierra, antes de crear al hombre y a la mujer, Él tenía a sus ángeles, por trillones de miriadas de ángeles. Sí, muchísimos. Entre ellos, el demonio, que era Luzbel, ¿sí? Y que además pues se rebeló junto con otros ángeles y tuvo que ser desterrado. ¿Por qué? Porque se rebeló ante el Señor, y el problema de él es que él no está perdonado. Por eso es que trata de hacer mucho daño, por eso es que trata de que toda la gente caiga, porque entre más almas se lleve, pues él sabe que tiene todo perdido. Entonces entre más almas se lleve, pues para él mejor, ¿no? Por eso es muy importante dedicarnos al Señor, para librarnos de este ataque. La palabra dice que el diablo es como un león feroz, ¿no? Que está dispuesto a destrozar a su presa. Pero los ángeles de Dios, que son por trillones de miriadas, siempre han existido, ¿sí? Por ejemplo, hubo un ángel que se le apareció a María cuando le anunció que iba a dar a luz al Mesías, a Jesucristo. Hubo otro ángel que se le apareció a Daniel. Acuérdense que Daniel era un profeta que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Y acuérdense que en ese tiempo fue echado a los leones, Daniel, porque habían hecho el rey de aquel tiempo y Nabucodonosor y todos ellos habían hecho una ley en la que ya nadie debía de orar al Señor más que a ellos. Incluso hizo una estatua de oro para que le rindieran, donde también ahí hay una historia de 3 siervos de Jesucristo, amigos de Daniel, que por no inclinarse a esa estatua fueron metidos a un horno de fuego. Todo esto se los he contado los martes en la historia de la palabra de Dios. Fue metido a un horno de fuego y no fueron quemados, fueron salvados por un ángel del Señor. Y les decía yo lo mismo con Daniel. Daniel fue echado al pozo de los leones, donde había 4 o 5 leones hambrientos, y fue echado ahí porque le tendieron una trampa,
Y él pues nunca se negó de Dios, siguió orando a pesar de que había una prohibitiva de hacerlo en aquel entonces. Sin embargo, él siguió orando, y los que planearon todo esto de meter una ley para que no se orara al Señor era porque querían matar a Daniel, o sea, con esa finalidad hacían todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que lo arrojan al foso de los leones y no es devorado. No es devorado. Un mismo... Él mismo lo comenta, ¿no? Él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor se apareció y le salvó la vida, y no fue tocado en absoluto Daniel para nada. Para nada fue tocado en absoluto. Miren, los ángeles son un poco, están hechos un poco por arriba del hombre, un poco más por arriba del hombre. Así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Ellos son los mensajeros del Señor. Ellos son los que llevan las noticias del Señor, o en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de los profetas, muchos de los profetas eran guiados por ángeles del Señor, ¿sí? Que les hablaban en sueños, o se les presentaban como una luz blanquecina, preciosa, hermosa, pero muy potente, ¿no? Los ángeles siempre han existido. Ahorita mismo, en este mismo instante, hay ángeles rodeándonos a nosotros, en su casa de usted también, al lado de usted. Hay ángeles que están ahí pendientes, porque ellos están en constante lucha con los demonios, que también son ángeles pero caídos, ¿sí? Son ángeles del diablo. Entonces hay una lucha espiritual, celestial, invisible. No la podemos ver, ¿sí? A veces cuando nos metemos mucho en la palabra de Dios, y cuando realmente, bueno, en nuestro caso pues no es todavía posible porque todavía somos pecadores, pero gente que realmente ya se dedica estrictamente al 100% a la palabra de Dios, y que ya de verdad casi no tiene pecados, comentan ellos que de repente son transportados a una dimensión angelical, en donde ellos sí pueden ver a los ángeles a través de que se les representan como seres alados, blancos, un blanco precioso, exquisito, que no lastima, con un resplendor hermoso, ¿sí? Y bueno, las pocas personas que han podido lograr este nivel, eso comentan, ¿sí? Yo creo que sí es así, ¿no? Porque definitivamente los ángeles están hechos también para cuidarnos, ¿sí? No están hechos para que los invoquemos nosotros. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice: solamente a través de mi Hijo Jesucristo me podrás comunicar conmigo. Y la oración, ¿sí? No dice, en ninguna parte de la Biblia dice que invocando un ángel podemos hacer que nos ayude. Y esto tiene mucho de lógica, puesto que Dios es el hacedor, el creador, y el que todo lo puede hacer y lo puede destruir y lo puede volver a hacer. Él es el único al que se le debe la honra. Y si Él te dice: ven directamente a mí a través de mi Hijo Jesucristo, y en la piedra que levantares ahí me vas a encontrar, efectivamente no tenemos por qué pedirle a un ángel que nos ayude. Mas sin embargo, sí podemos hablar con nuestro ángel. De hecho, hay un estudio de que todos tenemos un ángel guardián. Y es cierto, sí tenemos un ángel guardián que nos protege. Acuérdense que de repente, cuando vamos a hacer algo malo, o cuando vamos a cometer un error, como por fracciones de segundo, algo nos avisa, ¿no? No lo hagas. Pero no hacemos caso. Y muchas veces pues nos metemos en problemas, o nos suceden cosas. Pero mucha gente dice: yo antes de que iba a hacer esto, algo me avisó, una voz me dijo: detente, pero no lo hice. Es nuestro ángel guardián. Es recomendable sí hablar con nuestro ángel guardián, como si fuera un gran amigo nuestro, porque es un gran amigo nuestro. Hablarle con esa confianza, con ese amor, cantarle, ¿sí? Pero no honrarlo. Al único que se le honra es a Dios. Incluso los mismos ángeles no permiten que se les honre. Se les permite que platiquemos con ellos, que hablemos con ellos, pero no que se les honre, ¿sí? Miren, la Biblia menciona a los ángeles cientos de veces, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué origen tienen los ángeles?
en la parte de la Biblia que se llama Colosenses 1:16 responde: por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas en los cielos y la tierra. Así pues, todos los seres espirituales llamados ángeles fueron creados individualmente por Jehová, cada uno con una función, ¿sí? O por grupo, pero para una función. Dios, mediante su Hijo primogénito, ¿sí?, también recibió la presencia de estos ángeles. O sea, Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, también recibió la presencia de los ángeles, para darle soporte, para darle apoyo. Porque imagínense lo terrible, ¿no?, de Jesucristo, que estaba en ese momento condenado a morir, ¿no?, y de la manera más cruel, que era colgado de un madero, ¿verdad?, atravesado por unos clavos, y aparte pues él sabía todo lo que le iban a hacer, y se le aparecieron unos ángeles para ayudarle, para darle apoyo. La Biblia dice que hay cientos de millones de ángeles, y que todos ellos son poderosos, ¿sí? Esto también está escrito en el Salmo 103:20, ¿sí? En Revelación, en Apocalipsis 5:11 dice sobre los ángeles justos: el número de ellos es de miríadas, o 10,000 veces decenas de miles, ¿sí? ¿Qué significa? Que son muchísimos los ángeles que hay. Muchísimos, muchísimos. Antes de que Dios creara la vida en la tierra y organizara la tierra, ya había ángeles con Dios que le ayudaron a formar el universo, ¿sí? Que le ayudaron a formar otros sistemas. Mucha gente se pregunta: doctor, ¿por qué el hombre apareció supuestamente bueno, nos marca la palabra de Dios, de Adán y Eva? Y entonces, ¿qué había antes? Porque pues había dinosaurios, ¿no? Sí los había, sí había dinosaurios, sí existían los dinosaurios, pero nada más existía eso. O sea, Dios había creado nada más eso. O sea, Dios antes había creado una vida, digamos, no tan ordenada, porque todavía no había creado al hombre para darle mandato sobre las cosas. Porque acuérdense que el objetivo de Dios es tener un paraíso aquí en la tierra. Y Dios no es un Dios mentiroso, no es un Dios falso, no es un Dios que se equivoque, y mucho menos que no cumpla lo que quiere. Él siempre va a cumplir lo que quiere hacer, siempre lo va a hacer. Entonces, Él por eso después creó vida en la tierra, ¿sí? Pero para entonces ya había rebelión de los ángeles. En este caso, de Satanás, que a través de una serpiente le habló a Eva y la convenció de pecar. En sí el pecado no era grave, comerse una fruta, pero Dios no catalogó el pecado por la manera en cómo lo expone, sino por la intención que tenemos nosotros. Dios siempre va a calificar nuestra intención, porque somos su creación. Como nosotros podemos crear la intención de nuestros hijos, porque nuestros hijos pues salieron de nosotros, ¿no? Entonces es lo mismo, pero a un nivel mayor, ¿sí? Entonces ese ángel, que es el diablo, se rebeló, y desde antes ya se había rebelado, pero ahí atacó a Dios, ¿sí? Hizo querer parecer a Dios que era mentiroso, hizo querer parecer a Dios que era un Dios injusto, ¿no? Que no permitía mayores cosas. No, Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros y lo mejor, siempre, ¿sí? El problema somos nosotros, porque nos metemos en problemas nosotros. La palabra de Dios, la Biblia nos informa que cuando Jehová creó la tierra, todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso, o sea, los ángeles. Esto está en Job 38, 4, 7. Este pasaje bíblico nos enseña que los ángeles ya existían mucho antes de la creación del hombre, pues existían incluso antes de la creación de la misma tierra, y le ayudaron a Dios a crear antes los universos. También muestra que los ángeles tienen sentimientos, porque dice: gozosamente exclamaron a una. Y note aquí que todos los hijos de Dios se alegraron a uno solo, es decir, a la vez. O sea, quiere decir que son sentimentales, tienen sentimientos los ángeles, y claro que sí, Así que en aquel entonces todos los ángeles formaban parte de una sola familia que servía unida a Jehová. Y pues se rebeló el diablo, ¿no? Desde que observaron la creación de nuestros primeros padres, las criaturas espirituales fieles han demostrado mucho interés en la creciente familia humana y en el cumplimiento del propósito de Dios.
Esto está en Proverbios 8, 30, 31 y Primera de Pedro 1, 11, 12. Sin embargo, con el paso del tiempo han visto cómo la mayor parte de la humanidad ha decidido no servir a su amoroso Creador, por lo que los ángeles luego se retiran y se entristecen, porque son muy sentimentales, son muy sentidos, ¿sí? Y se entristecen. Se retiran de nosotros y se entristecen. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y a mí qué me importa que se retire un ángel, no? O que se entristezca. Importa mucho. ¿Saben por qué? Porque quedamos más a expensas de esa guerra celestial que les estoy platicando entre ángeles buenos y ángeles malos. Entonces, haga de cuenta que los ángeles son como escudos que nos pone Dios y que están atacando a los ángeles malos que nos quieren penetrar, nos quieren penetrar a través del pensamiento, a través de los sentimientos, etcétera, ¿no? A través del alcohol, de las drogas, de la violación, del adulterio, del robo, etcétera. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta las criaturas de Dios, que son los ángeles, ellos se entristecen, se retiran, se van. Como les digo, son muy sentidos. Y entonces quedamos como que expuestos totalmente al ataque de los ángeles malos. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Por algo Dios lo hizo así. Entonces, como les decía, bueno, por otra parte, cuando regresa un humano, un alma de un humano a buscar a Jehová, los ángeles gozan, brincan, bailan y cantan, aunque nada más sea uno solo. ¿Sí? Esto está en Lucas 15:10. O sea, son tan especiales los ángeles que podemos estar en un cuarto 100 personas, pero una sola de ellas se regresa a Dios, con esa basta para que ellos hagan fiesta y estén felices y lo vuelvan a proteger y lo encaminen al Señor. Imagínense lo importante para nuestro Dios que es nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso es que debemos de cuidarla. Como hemos visto, a ellos les importa mucho el bienestar de las creaciones de Dios en la tierra, los hombres y las mujeres. Por eso no nos sorprenda que Jehová los haya utilizado en muchas ocasiones para fortalecer y proteger a quienes les son fieles en la tierra, como Jacob, Abraham, Moisés, David, los apóstoles, y en la actualidad la gente que está muy entregada a Dios. Esto también está en Hechos 1:7-14. Cuando Dios destruyó las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, les voy a poner un ejemplo, Lot y sus hijas sobrevivieron gracias a que les avisaron dos ángeles que salían de la ciudad. ¿Sí se acuerdan que les platiqué de eso? Esto está en Génesis 19:15-16. Siglos después, el profeta Daniel fue arrojado a un foso, ya les expliqué esto de los leones, y no sufrió ningún daño. Fue protegido totalmente por un solo ángel que se le apareció y hizo que los leones no abrieran para nada la boca. Yo sé que todo esto que les cuento, sé que no lo creen, pero créanlo. Créanlo y de prueba les pongo un ejemplo. No estoy hablando del mundo terrenal y natural, sino que estoy hablando del mundo sobrenatural, celestial, divino y espiritual de Dios, que es al que tenemos que llegar. Es al que tenemos que llegar. ¿Sí? Si Adán y Eva no hubieran hecho lo que hicieron, pues estaríamos en ese mundo desde entonces, ¿no? Pero como pasó lo que pasó, tiene que transcurrir un tiempo para que se demuestre que por sí solos no podemos gobernarnos, que necesitamos del apoyo y la guía del Señor. Entonces, yo sé que no creen todo esto, pero créanlo, porque estamos hablando de ese mundo celestial y espiritual del Señor. Bueno, pues le mandó a Daniel que le tapara la boca a los leones. Esto está en Daniel 6:22, ¿sí? En el siglo I de nuestra era, un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión. Acuérdense que yo les platiqué de esa historia, cuando fue liberado Pedro, que estaba encarcelado, y un ángel fue y abrió las rejas y liberó a Pedro. Esto lo pueden ver en Hechos 12:6-11. También Jesús recibió ayuda angelical cuando comenzaba su servicio a Dios en la tierra. Esto está en Marcos 1:13. Y poco antes de su muerte se le apareció un ángel que lo fortaleció, como les he platicado, en Lucas 22:43. ¿Cuánto debió animar a Jesús recibir el apoyo en esos momentos pues tan difíciles, ¿no? De un ángel, porque sabía que era enviado del Señor, de Dios. Pero imagínense el amor y el poderío de Jehová. Puso a su Hijo para que a través de su muerte
perdonara nuestros pecados. ¿El secreto cuál es? No es que ya nos haya perdonado los pecados, sino que tomemos ese sacrificio de Dios, nos convirtamos a Dios y no pequemos más. ¿Sí? Porque nosotros en el juicio no vamos a tener un ángel que nos mande Dios. En el caso de Jesús sí, porque era su hijo y porque Dios hizo eso por el amor que nos tenía, porque ni siquiera un solo hombre se podría salvar. Pero ya Dios puso su primera parte, ¿no?, en la mesa. Ahora viene nuestra parte, corresponderle y nos conviene para que nos salvemos. Pero fíjense lo importante que es para Dios los ángeles, donde le mandó un ángel a fortalecer a su Hijo Jesucristo. Hoy en día, en la actualidad, como les digo, ya no se aparecen los ángeles de esa manera, ¿sí? Se han vuelto invisibles, ¿sí? Solamente alguna que otra persona que de verdad ha subido a otro nivel espiritual comenta que ha visto esas luces angelicales, pero no un ángel como tal, ¿sí? Algunos han comentado que los han visto hasta con sus alas y ese resplandor y ese vestir blanco, pero realmente no hay nada cierto de eso. A lo mejor se pueden sentir, ¿sí? Porque sí los podemos sentir, nos previenen y todo, pero hoy en la actualidad ya no se aparecen. ¿Por qué? Como les decía, es como cuando también les platicaba a ustedes que Dios ya no nos habla como antes, porque ya estamos en el tercer periodo y último, que es el periodo de la gracia y libre albedrío. ¿Por qué se llama de la gracia? Porque Dios está ahorita volteando, no viendo tanto pecado, dándonos tiempo de arrepentirnos y cambiar. Pero al mismo tiempo es libre albedrío. O sea, tú solito compras tu boleto, o un boleto para la muerte total, ¿no?, la no resurrección, o un boleto para ir al cielo celestial de Dios. Uno es el que decide, ¿sí? Así como les he platicado de esto, ¿sí?, también les quiero decir que en la Biblia existen peligrosísimos espíritus, que son ángeles, pero son muy peligrosos, y se meten en la música, y se meten en el vestir, y se meten en la forma de hablar, y se meten en la violencia, en la depresión, en las enfermedades, y destruyen a la gente. Por eso hay personas que luego de repente se enferman y nada las cura. Y dice la palabra de Dios que cuando dejamos que entre un ángel malo y seguimos adorando al malo a través de aceptar lo malo y hacer lo malo, se viene una legión entera sobre nosotros. O sea, una legión entera y aparte 7 demonios especiales más. O sea, imagínense la magnitud del problema, ¿no?, del error de caer en eso. Y por eso podemos ver gente que anda en la calle muy mal. Hay gente que anda los demonios se les llegan a meter y se andan revolcando, se andan azotando, parece que tienen convulsiones. Aquí en Huamantla hay 2 o 3 personas que las vemos en las calles como andan hablando solas y diciendo groserías y ofendiendo y todo. Cuando veamos a esas personas, oremos por ellos, ¿sí? A mí me tocó una experiencia de una persona que llegó así y sí, ¿no?, pues da miedo porque estás luchando contra lo malo, pero lo tomé, iba todo vomitado, todo orinado, muy mal. Lo tomé y lo senté y empezamos a orar por él. Y al momento le cambiaba la voz. Primero nos hablaba el demonio con una voz pues agresiva, y luego nos hablaba el hombre, el ser humano afectado, y nos pedía ayuda. Me dice: ayúdame por favor, ayúdenme por favor. Y nos pusimos a orar por él, y conforme empezamos a orar, porque estaba también conmigo un amigo que se llama Gustavo, que también se dedica a Dios, se fue bajando, hasta que se puso a llorar como un niño. Y pues el demonio se le salió. Pero si esa persona no lucha también por sí sola, regresan los demonios. Los demonios tienen todo perdido. Por lo tanto, ellos no tienen nada que ganar y todo que perder. Entonces, para ellos, cuantas más almas se puedan llevar, es mucho mejor. Déjenme ver la hora porque me pico hablando y luego se nos van los tiempos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que sí tengamos en cuenta que debemos de creer en los ángeles de Dios, no
no se adoran, no están hechos para adorar, pero sí están hechos, sí son creados para que hablemos con ellos, para que les platiquemos pues las cosas que nos van pasando, y sobre todo para pedirles que, eso sí les podemos pedir, que sigan luchando, ¿verdad?, contra los seres malos. Eso sí se le puede pedir, pero al único que se le pide es a Dios. Acuérdense de eso, ¿no? Miren, hay otra historia que dice lo siguiente: el imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si usted cree en la Biblia, creerá en el ministerio que ellos tienen. A los ángeles los encontramos por todas partes en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se les menciona directa e indirectamente cerca de 300 veces. En cuanto a su número, David habló de 20,000 que seguían la trayectoria de las estrellas. Aún con su infinita visión, de modo impresionante señala: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. Esto está en el Salmo 68:17. Sí, hubo una persona que se llama Matthew Henry, que es un notable comentarista de la Biblia y un notable convertido a Cristo, ¿sí? Él dice: los ángeles son tan potentes y poderosos porque son creados por Dios mismo, ¿sí? Y son usados con sus carros de fuego para defendernos de los enemigos, de los ángeles enemigos, ¿sí? Por lo tanto, debemos tomarlos en cuenta. De hecho, Elías, un profeta, fue llevado al cielo vivo por esos ángeles. Acuérdense que en el programa pasado, el martes, yo les platiqué de Elías, ¿sí? Son extraordinariamente numerosos. Y además los ángeles, por ejemplo, en el monte Sinaí, 10,000 ángeles bajaron en el monte Sinaí para confirmar la santa presencia de Dios cuando el Señor le entregaba la ley a Moisés, o sea, los 10 mandamientos. Eso está en Deuteronomio 33:2. 10,000 ángeles bajaron, por eso es que vieron, según lo que habla la Biblia, vieron cómo en el cerro del Sinaí había infinidad de luces y relámpagos y rayos y colores de muchos colores. Y un día voy a hacer un tema especial: ¿por qué a Dios le gusta el color púrpura? ¿Por qué a Dios le gusta el número 7? ¿Sí? Voy a hacer un tema especial de todo eso, porque es importante, ¿eh? Es importante. De hecho, Dios nos pide en su palabra que oremos 7 veces al día, ¿sí? El color púrpura representa también algo muy importante en Dios. Después lo voy a platicar con calma. Entonces, en el monte Sinaí bajaron 10,000 ángeles para apoyar a Dios Todopoderoso la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Y mientras el pueblo de Israel rebelde, como siempre, ¿verdad? Pero no debemos criticarlos, ¿eh? Pero rebelde, ya estaba haciendo un becerro de oro abajo. Entonces baja Moisés, porque le dice, Moisés estaba tan maravillado con lo que estaba pasando en ese momento de la entrega de las tablas, que no se acordaba ya de bajar rápido, y le dice Dios: volteate y vete rápido a ver a tu pueblo, porque tu pueblo, que es mi pueblo, otra vez están adorando un becerro de oro. Y bajó Moisés acompañado de 2 ángeles y destruyeron a los que estaban adorando a un becerro de oro. Dios no soporta que adoremos a otro Dios. No, a lo mejor el castigo, el pecado, dependiendo de cuál sea, igual no los perdone, pero el adorar a otro Dios o imágenes, Él no lo soporta, ¿sí? Entonces, como les digo, es importantísimo hablar de los ángeles y comunicarnos con ellos, platicar con ellos como tener un amigo. Eso es muy importante, ¿sí? Porque nos va a ayudar mucho en nuestra vida y nos va a acompañar, ¿sí? Además de esto, pues hay que tener en cuenta que los ángeles aparecen y reaparecen constantemente porque siempre están cumpliendo los mandatos de Dios. Siempre están obedeciendo lo que Dios les ordena. Siempre, 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 siempre. Y su principal mandato es la lucha celestial. Porque si no, ya el diablo ya nos hubiera acabado, aquí en la tierra. Ya nos hubiera acabado completamente, totalmente. Entonces yo les quiero pedir que se dediquen a estudiar su palabra de Dios. Yo les voy dando las citas, ¿verdad? Para que vayan buscando la palabra del Señor y vean ahí lo que les he platicado de los ángeles. Y bueno, pues tenemos unos muy agradables y buenos compañeros y amigos a nuestro lado, que aunque son invisibles, pero están ahí
ahí están con nosotros para luchar contra los demonios del mal. Ahora nos vamos al tema de hoy, que es tiroiditis, al tema del médico de esta tarde. Miren, ¿qué es la tiroiditis? La tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroidea, la que está acá. La tiroiditis se inflama por muchas razones, pero casi siempre no se ha encontrado algo que lo predisponga al 100%. ¿Sí? Una causa específica. Por lo general es una infección, incluso de tipo viral. Pero ¿qué hace? Que la glándula tiroidea se inflame. ¿Sí? La tiroiditis por infecciones pues ocasiona, es un trastorno raro, pero ocasiona un dolor muy agudo, muy fuerte. Hay una hipersensibilidad, no se soporta, por ejemplo, este tipo de playeras no las soportaríamos si tuviéramos la tiroiditis. Hay enrojecimiento de esta parte, ¿sí? Y además de esto, hay síntomas. Por ejemplo, hay personas que les afecta el frío mucho o el calor. O hay personas que sienten muchos piquetes en el cuerpo, ¿sí? O que trasudan mucho. Luego existe la tiroiditis inespecífica, que le han dado creen que sea autoinmunológica, ¿sí? Pero realmente, pues no se ha encontrado exactamente qué es, ¿no? Pero bueno, hablan de una tiroiditis granulomatosa, la tiroiditis de células gigantes, la tiroiditis folicular gigante, ¿sí? Que es lo mismo, es muy dolorosa, el paciente tiene problemas para respirar, tiene problemas para comer, el dolor se irradia a los oídos, ¿sí? Es lo característico de esto, y puede persistir por semanas, y se puede acompañar de mucho cansancio, incluso de fiebre, ¿sí? Es importante. Luego tenemos la tiroiditis subaguda linfocítica. Ese tipo de tiroidismo o de hipertiroidismo, pues es un problema ya, un trastorno que se manifiesta, ¿verdad? Porque hay un trastorno de los linfocitos, ¿sí? Ya es un poquito más especializada y bueno, se tiene que hacer algún tipo de estudios para descartar si es que verdaderamente hay un problema en los linfocitos y entonces nos están provocando tiroiditis. También hay tiroiditis posparto, o sea, la mujer que se alivia llega a sufrir tiroiditis. Y esto, bueno, se cree que sea de tipo autoinmunológica, ¿sí? Pero bueno, se trata al paciente y se compone. Luego tenemos la tiroiditis de Hashimoto, así se llama. Es la forma más común de tiroiditis y tal vez el trastorno tiroideo más frecuente que hay, ¿sí? Y la tiroiditis de Hashimoto es la que más pruebas de estudio tiene y más laboratorios tiene para poderlo diagnosticar. Luego tenemos la tiroiditis de Riedel, que es la tiroiditis fibrosa crónica, ¿sí? Esta también es una forma rara, no es tan frecuente, pero en esta se nota porque hay un crecimiento asimétrico de la glándula tiroidea, o sea, una mitad se inflama más que la otra. Y además se pone muy dura pero como pedrosa. Se siente como si fuera una piedrita, ¿sí? Bueno, se tienen que hacer estudios de laboratorio, como los marcadores de T4, ¿sí? La captación de resina, T3, ¿sí? Y tiene que hacerse también los estudios de laboratorio, la prueba de estimulación con la hormona tiroidea estimulante, ¿sí? Y además hacer estudios de laboratorio, química sanguínea, biometría hemática, radiografía, ultrasonido, para poder checar a ver cómo está la glándula inflamada, ¿sí? Pero sí se tiene que hacer todos los estudios pertinentes, sobre todo las pruebas para tiroides, ¿sí? Para poder ver si están elevados o disminuidos. Porque también existe el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Una cosa es la tiroiditis y otra cosa es hipo e hiper. Cuando hablamos de hipo o hipertiroidismo estamos hablando de que se sube o se baja el yodo de la tiroides. Ese es otro tema, se los voy a platicar después. Hoy estamos hablando de la inflamación propiamente dicha de la glándula tiroide y los tipos que ya les mencioné que existen, y verdad que el más común de estos es la tiroides de Hashimoto. También se ha diagnosticado cierto tiroidismo en pacientes que toman y que fuman y que se intoxican con PVC. Se han encontrado en estudios recientes y nuevos que ese tipo de sustancias llegan a provocar hipertiroidismo, al parecer por irritación, y sobre todo que conducen al cáncer. Y bueno, yo les hablé el martes pasado, les hablé de cáncer,
Y les dije que el cáncer se nos puede desarrollar por cualquier motivo, ¿no? Que todos tenemos el mensaje del cáncer y que pues debemos de evitar cuanto más se pueda los agentes cancerígenos. Y el alcohol, el tabaco, las drogas, pues es un tipo de agente cancerígeno. Entonces se ha visto que también llegan a provocar inflamación de la tiroides, ¿sí? También pacientes que tienen infecciones en alguna pieza dental, un diente, una muela, lo que sea, o en las amígdalas, o que tienen sinusitis, también han presentado cuadros de tiroiditis. ¿Por qué? Porque viaja. El microbio que tenemos por ejemplo, el streptococo beta hemolítico que tenemos en las amígdalas, viaja y puede pasar a través de la vía sanguínea o del sistema linfático y puede impregnar la glándula tiroidea y la va a infectar y la va a inflamar. La tiroides es un órgano como cualquier otro, como el corazón, como el hígado, como los riñones, y tiene sus funciones. La función de la tiroides es regular el yodo, ¿sí? de nuestro cuerpo. Por eso les digo, cuando se eleva nos da hipertiroidismo, cuando se disminuye nos da hipotiroidismo. Entonces es muy importante checarnos, ¿sí? Al menor síntoma que usted tenga en lo que comúnmente llaman la manzanita de Adán, algo así le dicen, ¿verdad? Esta bolita que tenemos acá es la tiroides. Al menor síntoma de dolor, a la palpación o al roce de la camisa, de la blusa, enrojecimiento, ¿sí? Dolor que se va hacia los oídos o hacia la mandíbula, inmediatamente acuda con su médico de confianza para que le haga una exploración clínica, los estudios pertinentes que se tienen que realizar y ver si tiene usted hipertiroidismo, porque la tiroides tiene una función importante y no la podemos perder. En las complicaciones en la tiroiditis supurativa puede ocurrir cualquiera de las complicaciones de una infección propia, ¿no? O sea, la secreción de material purulento, puede provocarnos también parálisis de las cuerdas bucales. Es muy importante también, que nos puede provocar parálisis de las cuerdas bucales, ¿sí? Y nos puede también provocar, en la tiroiditis de Hashimoto puede haber un síndrome que se llama síndrome de Addison y de Schmidt, ¿sí? Y nos pueden ocasionar diabetes, anemia perniciosa y enfermedades de tipo colágeno y de tipo artrítico. Entonces es importante que nos cuidemos mucho la tiroides, porque también puede haber una complicación que es el prolapso de la válvula mitral. O sea, nos afecta la válvula del corazón también la hipertiroiditis. Entonces es muy importante también checar, mejor corregirnos a tiempo, ¿no? También nos puede provocar cirrosis biliar y vitiligo. Entonces mejor es checarse a tiempo el problema de la tiroiditis. El tratamiento: antibióticos, drenaje quirúrgico si hay supuración y si hay acumulación de material purulento, ¿verdad? Aparte de eso, pues se tiene que dar, les vuelvo a repetir, algún medicamento antiinflamatorio. Yo les doy medicamentos que es una tripsina, riminucleasa y quimiotripsina, que son antiinflamatorios de tipo enzimático, pero deben ir los tres juntos y ha dado un buen resultado, ¿sí? Los esteroides realmente no los uso aquí en este caso porque sí es un poco delicado, ya que la tiroides es un órgano hormona, entonces nos puede causar algún trastorno o algún efecto de rebote, ¿no? El pronóstico, bueno, realmente es bueno. Es bueno si se atiende a tiempo, el paciente va a salir adelante. Si se desinflama la tiroides, el paciente va a sanar. Acuérdense que el problema de nuestro cuerpo humano no es tanto la infección, sino la inflamación. Las inflamaciones son las que perjudican la funcionabilidad y la vialidad de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Y si esa inflamación se hace crónica y tarda mucho tiempo así, pues definitivamente es una inflamación que tiende a endurecerse, se pasma y nos causa muchos, pero muchos problemas. Muy bien, pues bueno, esto es todo lo que tengo que platicarles en cuanto al tema de la tiroides. Hemos llegado al final de nuestro programa Pláticas Médicas y algo más. Hoy el tema fue tiroiditis y el poder de los ángeles. Espero que les haya gustado, que les haya agradado lo que les traemos para ustedes. Aceptamos sus comentarios al 247-47-1-60-75. Quien guste una consulta sin costo alguno, con toda confianza, estamos abajito de Coppel para cualquier cosa que usted quiera recibir de tratamiento médico. Y si tengo la medicina, con todo gusto se la voy a obsequiar también. Es la manera en que podemos ayudarles. Y nos vamos a ver
Si Dios primeramente así lo decide, el martes que viene con otro tema de la historia de Dios, algún otro tema médico. Quiero agradecer a mis compañeros, a Venecia, a Alejandro, al licenciado, por permitirnos estar aquí en el programa huamantla.org, Pláticas Médicas. Muchas gracias y les recuerdo y les deseo más que nada que descansen en compañía del Espíritu de Dios Todopoderoso y Eterno. Invoquen a Dios. Invóquenlo siempre a Dios, órenle a Dios, no se droguen, no fumen, no tomen, no roben, no hagan nada de eso. ¿Para qué? No tiene sentido. Mejor dediquémonos a Dios, dediquémonos a trabajar honestamente, dediquémonos a hacer las cosas bien hechas, como debe de hacerse. Mi padre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, ni te levantes. Efectivamente, hagamos todo bien para que todo nos salga bien, pero que descansen en compañía, en esta noche que descansen en compañía del maravilloso y poderosísimo Espíritu de Dios. Gracias y buenas noches. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas Médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Taller de tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de tareas. En Restaurant